Imagina un instante, un latido del cosmos, en el que todo lo que conocemos comenzó a existir. Este momento, conocido como el Big Bang, no fue una explosión en el espacio, sino la expansión de todo el universo desde un punto infinitesimal. En fracciones de segundo, el universo emergió, y en los milésimos de segundo siguientes, empezó a ampliar su dominio, dando forma a todo lo que existe hoy: galaxias, estrellas, planetas y por supuesto la vida. El Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Al inicio, no había nada más que energía y un calor inimaginable, extremadamente denso. Este universo primitivo, en sus primeros momentos, estaba compuesto por partículas subatómicas elementales, flotando en un mar de radiación. No había átomos, no había luz, y el tiempo como lo entendemos apenas comenzaba a contar su historia. La escala de tiempo y espacio del universo en ese instante era radicalmente diferente a todo lo que estamos acostumbrados a percibir. En este caldo primordial, las temperaturas eran tan extremas que cualquier forma de materia que conocemos no podría haber existido. La violencia de este entorno era asombrosa. Las partículas chocaban entre sí con una energía tan elevada que desbordaban la materia misma, convirtiéndose en pura energía. En este caos, se forjaron las primeras partículas subatómicas, como los quarks y los gluones, que, al enfriarse, se unirían para formar protones y neutrones. Al enfriarse, se unirían para formar protones y neutrones. Imagina que justo después del Big Bang, el universo comienza a expandirse. En esta fase, conocida como inflación, el tamaño del cosmos creció exponencialmente en un tiempo extraordinariamente breve. Se estima que en menos de un nanosegundo, el universo se estiró hasta alcanzar dimensiones colosales. Esta expansión no solo cambió el tamaño del universo, sino que también alteró la estructura misma de la realidad, sentando las bases para lo que vendría más adelante. A medida que el universo se expandía y se enfriaba, aparecieron los primeros núcleos atómicos. Aproximadamente 3 minutos después del Big Bang, ya había suficiente enfriamiento para que los protones y neutrones formaran núcleos de hidrógeno y helio, marcando el inicio de la nucleosíntesis primordial. Este proceso resultó en la creación de alrededor del 75% de hidrógeno y 25% de helio, con trazas de otros elementos como el litio. Estos primeros elementos son, en cierto modo, los ladrillos de la construcción de cada estrella, planeta y vida que surgiría en el futuro. Sin embargo, la realidad del universo primitivo no se limitaba solo a la formación de núcleos. También había una densidad de radiación tan alta que cualquier intento de formar átomos completos era inútil. Los electrones y núcleos cargados se repelían con tal fuerza que el universo continuaba siendo un lugar de constante turbulencia. Pasaron otros cientos de años antes de que el universo finalmente se enfríe lo suficiente como para permitir que los electrones se unieran a los núcleos, creando los primeros átomos estables en un fenómeno conocido como recombinación. Una vez que esto ocurrió, el universo se volvió transparente. La luz, que antes había estado atrapada en un mar de partículas cargadas, pudo comenzar a viajar libremente. Este evento, conocido como la era de la radiación, permitió que el universo iluminara un nuevo horizonte. A través de este espacio ahora claro, se formaron nubes de gas que, con el tiempo, se agruparían bajo su propia gravedad, hasta convertirse en las primeras estrellas y galaxias. A lo largo de esta narrativa cósmica, el Big Bang y las condiciones extremas que lo rodearon no solo establecieron la estructura básica del universo, sino que también impulsaron un proceso que daría lugar a la asombrosa diversidad de sistemas que conocemos hoy. Cada estrella, cada planeta y cada ser vivo es un legado directo de ese instante primordial. A medida que exploramos los misterios del cosmos, recordemos que cada rincón del universo es testigo de esa chispa inicial que encendió la llama de la existencia. Así, el Big Bang no es solo un momento en el tiempo, sino el punto de partida de una vasta historia llena de maravillas y descubrimientos. A medida que avanzamos en este viaje,
Nos adentraremos aún más en los secretos ocultos que nos rodean, explorando cómo este fenómeno ha dado forma a todo en un universo que sigue expandiéndose y sorprendiendo. En los momentos más tempranos después del Big Bang, el universo se encontraba en un estado inimaginable de caos y energía. Durante los primeros instantes, apenas una fracción de segundo, la temperatura era insosteniblemente alta, superando los 10 trillones de grados centígrados. Este derroche de calor y energía significaba que las partículas elementales, como quarks y electrones, estaban en constante movimiento, chocando unas con otras en un mar de temperaturas extremas. En este fértil contexto de agitación, los quarks comenzaron a unirse para formar protones y neutrones. Pero esta creación de materia no se detuvo ahí. En un proceso conocido como la nucleosíntesis primordial, estos protones y neutrones se agruparon para formar los núcleos más sencillos de los elementos. Así, en medio de esta vorágine, aparecieron los primeros núcleos de hidrógeno y helio, los bloques básicos de la materia que darían forma a todo en el universo. Mientras tanto, el universo empezaba a expandirse. En una fracción de segundo, conocido como la inflación, esto ocurrió de forma exponencial. Este fenómeno llevó el universo de un tamaño inimaginable, comparado al de un átomo, a millones de veces más grande en un periodo que, aunque corto en términos absolutos, fue crucial para su evolución. En este instante, se sentaron las bases para la estructura que más adelante conformaría galaxias y estrellas. Con el paso del tiempo, y a medida que el universo se expandía, la temperatura comenzó a descender. En solo unos cientos de miles de años, la temperatura se redujo a niveles en los que los protones y electrones podían finalmente combinarse para formar átomos estables. Este periodo, conocido como la recombinación, marcó el comienzo de una nueva era en la historia del universo. El universo, que antes era un lugar opaco y lleno de partículas cargadas, se volvió transparente a medida que se formaban los átomos de hidrógeno y helio. Los fotones, que anteriormente estaban atrapados en un torbellino de interacciones, pudieron ahora viajar libremente a través del cosmos. Este proceso fue tan fundamental que creó una capa de luz en el universo, que hoy en día podemos observar como la radiación cósmica de fondo de microondas, un eco del Big Bang. Sin embargo, no todo fue calma tras esta transformación. La gravedad comenzó a desempeñar un papel fundamental en la organización de la materia. Con el paso del tiempo, pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo, vestigios de ese ruido inicial, empezaron a atraer y agrupar materia. Estas primeras estructuras se convirtieron en las semillas de futuras galaxias. A medida que el universo continuaba expandiéndose, esas semillas crecerían y evolucionarían, dando lugar a la diversidad de estructuras que hoy observamos. En esos momentos iniciales, el universo era tan diferente a lo que conocemos ahora. Era un mundo bidimensional de partículas y energía, donde las leyes de la física se manifestaban de maneras extraordinarias. La expansión, la temperatura extrema y la formación de los primeros núcleos de los átomos son solo algunas de las características que definieron esos instantes efímeros, vitales y llenos de potencial. Estos primeros momentos después del Big Bang son un testimonio de la increíble capacidad del cosmos para transformar y evolucionar. A medida que nos alejamos de estos eventos, comenzamos a vislumbrar una evolución lenta, pero inevitable hacia la formación de estructuras más complejas. De aquella sopa primigenia de partículas a los primeros átomos, cada paso fue un milagro en sí mismo, marcado por la esencia de la creación del universo. Así, cada átomo que compone nuestro cuerpo, cada estrella que brilla en el cielo nocturno, tiene sus raíces en los instantes posteriores al Big Bang. Un viaje que comenzó con una explosión de energía y corriente de luz, ahora se manifiesta en la tela misma de nuestra existencia. Con cada descubrimiento que hacemos sobre esos primeros momentos, nos acercamos más a entender no solo el universo, sino también nuestro propio lugar en él, recordándonos que somos el producto de una historia que se remonta a las primeras fracciones de segundo del tiempo.
En el vasto silencio del universo primitivo, un fenómeno extraordinario tuvo lugar. En los primeros instantes tras el Big Bang, las condiciones eran más extremas de lo que nuestra mente puede abarcar. A medida que el universo comenzaba su increíble expansión, se encontraba sumido en un mar de energía pura y temperatura abrasadora. Era en este entorno caótico donde se fraguaba la creación de las partículas fundamentales que darían forma a la materia tal como la conocemos. En ese momento inicial, y durante los primeros microsegundos de existencia, las temperaturas alcanzaban miles de millones de grados. El universo era tan denso que ni siquiera la luz podía atravesarlo. La nación en el lado de ni atravesarlo. En estas condiciones extremas, se crearon las partículas más pequeñas y esenciales que forman el tejido del cosmos, los quarks y los electrones. Los quarks, esos diminutos ladrillos de la materia, no estaban solos. Se unían para formar protones y neutrones, los núcleos de los átomos. Desde ese primer instante, la danza de estas partículas fue el preludio de todo lo que vendría. En medio de este océano ardiente, surgieron fuerzas que transformaron energía en materia. Entre ellas, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear, que comenzaron a dar forma a la estructura fundamental del universo. En cuestión de milisegundos, estos quarks se unieron en combinaciones únicas para formar partículas más complejas. En una carrera desenfrenada, los protones y neutrones se formaron al combinar quarks, que se entrelazaban por el hechizo de fuerzas que todavía no comprendemos completamente. Con el paso de los segundos, mientras el universo se expandía y enfriaba, los electrones empezaron a aparecer. Estos pequeños portadores de carga negativa son la clave para que, posteriormente, se formen los átomos. Su creación fue un momento crítico en la historia del universo, pues permitiría más adelante la formación de átomos de hidrógeno, el elemento más sencillo y común. Sin embargo, este proceso no fue instantáneo. Durante los primeros minutos, la conversión de energía en materia continuó, mientras las condiciones seguían cambiando rápidamente. A medida que se enfriaba el universo, las interacciones entre estas partículas se tornaban menos violentas. En este ambiente cada vez más amigable, los protones y neutrones comenzaron a unirse en núcleos atómicos. Este fenómeno, conocido como nucleosíntesis, fue esencial para la formación de los primeros elementos. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. La creación de estas partículas estaba acompañada por fuerzas en constante lucha. La gravedad, que empezaba a hacer su trabajo, comenzaba a atraer más y más materia hacia sí misma, mientras las fuerzas nucleares intentaban mantener la cohesión de esos núcleos recién formados. Después de unos minutos, el universo ya había producido la mayor parte de los núcleos de hidrógeno y helio que nos acompañan hasta hoy. Sin embargo, para que los electrones pudieran integrarse a esta rica mezcla de partículas, el universo debía enfriarse aún más. Así, cerca de 380 años después del Big Bang, la temperatura descendió lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos, formando los primeros átomos. Ese instante marcó la última transición del universo primigenio hacia un estadio en el que la luz pudo finalmente viajar libremente. Así, la creación de partículas fundamentales no solo fue un momento de transformación, sino la base sobre la cual todo el universo se edificaría. En un ciclo interminable de creación y destrucción, estas diminutas piezas de materia irían formando nuevas estructuras, desde las galaxias hasta los planetas y, eventualmente, la vida misma. Todo comenzó con las pequeñas y fundamentales partículas que surgieron en la feroz explosión del Big Bang. Esa esencia del cosmos es lo que nos conecta con cada estrella que brilla en el cielo y con cada rincón del universo. Porque, al final, somos hechos de lo mismo que una vez fue un incandescente mar de quarks y electrones. A medida que el universo comenzó a expandirse tras el Big Bang, las condiciones eran extremadamente hostiles y caóticas. Durante los primeros minutos,
El universo estaba compuesto principalmente de energía, con temperaturas que superaban los 1000 millones de grados Celsius o TOE. En este ambiente extremo, se formaron las primeras partículas subatómicas, quarks y gluones, que empezaron a unirse para dar lugar a protones y neutrones. Este proceso, aunque breve, marcó un hito en la historia del cosmos. Aproximadamente 3 minutos después del Big Bang, la nucleosíntesis primordial tuvo lugar. En esta fase, los protones y neutrones comenzaron a fusionarse para formar núcleos atómicos. Bajo la inmensa presión y temperatura, estos núcleos se combinaron para crear principalmente helio, así como trazas de otros elementos ligeros como deuterio y litio. Deuterio y litio. En este corto periodo de tiempo, alrededor del 25% de la masa del universo se transformó en helio, mientras que el resto quedó compuesto principalmente de hidrógeno. Imaginemos por un momento el universo primitivo como un enorme horno, donde los ingredientes básicos de la vida estaban siendo cocinados a temperaturas y densidades inimaginables. Este entorno era turbulento. Las interacciones entre las partículas eran tan intensas que la luz, como la conocemos hoy, no podía viajar libremente. La materia estaba en un estado opaco, donde la energía dominaba sobre la estructura. Conforme el universo continuó expandiéndose y enfriándose, estos núcleos recién formados empezaron a estabilizarse. La temperatura descendió a niveles en los que los electrones, que anteriormente se movían libremente, pudieron combinarse con los núcleos de hidrógeno y helio, formando así los primeros átomos. Este momento, conocido como la recombinación, ocurrió alrededor de 380 años después del Big Bang, pero la base para esta formación se estableció durante esos cruciales primeros minutos. La nucleosíntesis primordial fue fundamental no solo para la creación de los primeros elementos, sino también para forjar las bases del universo tal como lo conocemos. Sin esos primeros núcleos de helio e hidrógeno, no habríamos tenido la materia necesaria para formar estrellas y galaxias. En consecuencia, el camino a la vida, tal y como la experimentamos, comenzó aquí. A medida que el universo continuaba enfriándose, pequeños flujos de hidrógeno y helio se agruparon bajo la influencia de la gravedad, estableciendo las primeras densidades de materia. Este proceso llevó a la formación de las antiguas estrellas, donde la fusión nuclear produjo elementos más pesados. Así, el ciclo de creación de elementos se expandió a lo largo de miles de millones de años, pero todo comenzó con la simple combinación de protones y neutrones en ese pasado lejano. La comprensión de la nucleosíntesis primordial es crucial, ya que nos permite captar la esencia de cómo el universo se ha ido tejiendo. Cada molécula de helio en nuestras atmósferas y cada átomo de hidrógeno en nuestro entorno tienen su origen en esos instantes críticos, tras el Big Bang. Si miramos hacia el cielo despejado y contemplamos las estrellas, podemos recordar que estamos observando el eco de esa fragua primigenia, donde se formaron los bloques de construcción de todo lo que conocemos. A medida que nos adentramos en la vastedad del universo, es fácil perderse en su inmensidad, pero recordar esos momentos iniciales nos conecta con la historia de nuestra existencia. Las condiciones extremas de aquel entonces fueron el preludio de lo que vendría. Y cada átomo de nuestro ser lleva consigo la huella de ese viaje cósmico. Así, en el vasto lienzo del tiempo, los primeros núcleos atómicos son los trazos iniciales que nos vinculan a la historia del cosmos, recordándonos que todos estamos hechos de la misma materia estelar. Ahora que hemos explorado los primeros momentos del universo tras el Big Bang, es tiempo de sumergirnos en un aspecto fascinante y fundamental: la radiación cósmica de fondo. Esta es una de las piezas más importantes del rompecabezas que nos ayuda a entender las condiciones extremas del universo primitivo. La radiación cósmica de fondo es un resplandor tenue pero omnipresente que llena todo el espacio. Es el eco del Big Bang, una forma de luz que nos transporta a los instantes posteriores a la creación del universo.
Esta radiación se manifiesta como una mezcla de microondas provenientes de cada dirección en el cielo, y es sorprendentemente uniforme. Su descubrimiento en 1965, por Arno Penzias y Robert Wilson, se considera uno de los hitos más cruciales en la cosmología moderna. Ahora, ¿qué nos dice esta radiación sobre el universo primitivo? Para entenderlo, debemos imaginar un tiempo en el que el universo estaba en su estado más caliente y denso. En estos primeros momentos, la temperatura del cosmos alcanzaba unos cientos de miles de millones de grados. En este entorno extremo, la materia y la energía estaban en un estado de agitación constante, lo que impedía que la luz viajara libremente. Todo estaba en un estado de plasma, donde los electrones, protones y otras partículas fundamentales existían en un mar caliente y denso. A medida que el universo se fue expandiendo y enfriando, aproximadamente 3 minutos después del Big Bang, los núcleos de hidrógeno y helio comenzaron a formarse. Pero fue miles de años más tarde, cuando las temperaturas se habían reducido lo suficiente, alrededor de 3000 grados Kelvin, que los electrones pudieron combinarse con estos núcleos para crear átomos neutros. Este proceso se conoce como la recombinación, y fue un punto de inflexión clave en la historia del universo. La luz, que antes estaba atrapada en un mar de partículas cargadas, logró finalmente liberarse. Lo que sucedió después es fundamental. Esa luz que se liberó en el momento de la recombinación se ha mantenido viajando a través del cosmos durante más de 13.8 mil millones de años. Hoy en día, esa luz se manifiesta como radiación cósmica de fondo, que tiene una temperatura promedio de unos 2.7 grados Kelvin. En términos cotidianos, eso es apenas un poco por encima del cero absoluto, temperatura donde la mayoría de las partículas se detendrían. A través de la observación de esta radiación, los científicos han podido comprender mucho sobre la estructura y evolución del universo. Por ejemplo, el exquisito mapa de la radiación cósmica de fondo revela pequeñas fluctuaciones en la temperatura, que indican la densidad de materia en diferentes regiones del universo primordial. Estas variaciones son fundamentales, ya que dieron origen a las galaxias y otras estructuras cósmicas que vemos hoy. Además, la radiación cósmica de fondo no solo actúa como un reloj que nos ayuda a medir la edad del universo, sino que también proporciona evidencia vital para la teoría del Big Bang. Su uniformidad respalda el modelo inflacionario del universo, que sugiere que, en sus primeros momentos, el universo sufrió una expansión exponencial. Esto explicaría por qué la radiación se distribuye de manera tan homogénea a lo largo de todo el cielo, a pesar de las vastas distancias que separan las regiones del cosmos. Entender la radiación cósmica de fondo nos lleva además a reflexionar sobre el papel del universo en su conjunto. Nos recuerda que, aunque estamos rodeados por un vasto vacío, el cosmos está lleno de historia. Cada parte de la radiación cósmica que llega a nosotros es un testimonio de los primeros momentos del universo, como un susurro lejano de su nacimiento. En resumen, la radiación cósmica de fondo no solo nos muestra las condiciones extremas que dominaban el universo primitivo, sino que también nos conecta de una manera íntima con el pasado. Es un recordatorio de que, a pesar de la inmensidad del cosmos, compartimos una historia común que comenzó con un inmenso estallido de energía y que sigue desarrollándose hasta hoy. En nuestra próxima sección, profundizaremos aún más en cómo las fuerzas fundamentales del universo comenzaron a dar forma a la materia y las galaxias que hoy pueblan el vasto espacio. Así que acompáñanos a seguir explorando los misterios de nuestro asombroso universo. Tras la etapa primordial que dio vida a los primeros núcleos atómicos, nos encontramos en un momento crucial de la historia del universo, la era de la recombinación. Este periodo, que ocurrió aproximadamente 380 años después del Big Bang, marcó el momento en que el cosmos comenzó a adoptar la forma que conocemos hoy. Para entender la importancia de este evento,
debemos sumergirnos en las condiciones que prevalecían en aquel entonces. Durante los primeros momentos tras el Big Bang, el universo era un mar de energía y partículas en constante interacción. La temperatura era tan alta que los electrones y los núcleos atómicos, como los de hidrógeno y helio, no podían unirse. Era un entorno violento y caótico, donde la luz misma no podía avanzar sin ser absorbida y dispersada por las partículas cargadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que el universo se expandía, se enfriaba lentamente, lo que permitía que las partículas comenzaran a agruparse. La era de la recombinación comenzó cuando la temperatura del universo cayó por debajo de unos 3 grados Kelvin. En este momento crítico, los electrones comenzaron a combinarse con los núcleos de hidrógeno y helio para formar átomos estables. Este proceso fue sumamente significativo, ya que fue la primera vez que la materia pudo formar estructuras definidas que, más tarde, serían fundamentales para la formación de las estrellas, las galaxias y, en última instancia, la vida misma. Imagina por un momento el universo en ese instante. Un vasto espacio en el que la luz, finalmente libre de su cautiverio, comenzó a viajar a través del vacío. Este nuevo paisaje cósmico representó un cambio radical. Tanto. Antes de la recombinación, el universo estaba compuesto por una neblina densa y opaca, donde la luz se dispersaba de manera interminable. Pero ahora, con la creación de los primeros átomos, esa neblina comenzó a despejarse. Este acontecimiento no solo permitió que la luz viajara con libertad, sino que también sentó las bases para la formación de las estructuras a gran escala que observaríamos más tarde. Los átomos formados en esta era servirían como los ladrillos de la composición de las estrellas y galaxias futuras. Sin los átomos estables, no habría habido una vía para que la gravedad comenzara a actuar sobre la materia, aglomerando esos átomos en formas más complejas y alimentando el ciclo de la evolución cósmica. A medida que el universo continuaba expandiéndose y enfriándose, se formaron las primeras nubes de gas, compuestas mayoritariamente por hidrógeno y helio. Estas nubes, inicialmente esparcidas y ligeras, comenzaron a colapsar bajo su propia gravedad, dando lugar a las primeras generaciones de estrellas. Y así, el proceso de formación estelar se ponía en marcha, estableciendo un ciclo que cambiaría para siempre el rostro del cosmos. La era de la recombinación no solo fue vital para el desarrollo de la materia como la conocemos, sino que también tendría profundas implicaciones en el futuro del universo. Con la creación de los primeros átomos, el camino hacia la formación de estructuras más complejas se había trazado. Aquellos primeros átomos, que surgieron de la conjunción de electrones y núcleos, se convertirían eventualmente en el carbono, el oxígeno, y todos los elementos que componen la vida tal como la conocemos hoy. Es asombroso pensar en cómo, en ese momento primordial, un fenómeno tan sencillo como la unión de partículas podía establecer el escenario para la complejidad del universo. Cada estrella que brilla en el cielo actual, cada galaxia que se desplaza, y hasta cada ser humano que contempla el firmamento, es el resultado de ese instante decisivo en la historia cósmica. Las ondas de luz que emergieron durante la era de la recombinación han recorrido el espacio y el tiempo, llegando hasta nosotros en la actualidad como el fondo cósmico de microondas. Una radiación que proporciona una visión de esos primeros momentos del universo. A través de estas ondas podemos captar ecos de un pasado remoto, permitiéndonos explorar y maravillar sobre el origen de todo lo que existe. En conclusión, la era de la recombinación fue un punto de inflexión en la evolución del universo. Fue cuando la opacidad dio paso a la transparencia, cuando los átomos comenzaron a florecer en un vasto vacío que, lentamente, se transformaría en el rico y diverso cosmos que conocemos. En el próximo segmento, exploraremos qué ocurrió después de este momento significativo, cuando las primeras estrellas comenzaron a iluminar el universo y las galaxias comenzaron a tomar forma. Después de la era de la recombinación, el universo seguía expandiéndose y enfriándose, pero aún dibujaba un paisaje silencioso y oscuro, completamente vacío. Sin embargo, fue en este vasto e inhóspito entorno donde las primeras semillas de la luz comenzaron a germinar.
A medida que la materia se agrupaba bajo la influencia de la gravedad, comenzaron a formarse las primeras estructuras cósmicas. Este proceso, no inmediato, tomó millones de años y se desarrolló en distintas etapas. Con la temperatura del universo disminuyendo, la materia empezó a aglutinarse. En la oscuridad, los átomos de hidrógeno y helio se reunieron, formando densas nubes de gas. Estos gigantescos cúmulos, conocidos como nubes moleculares, fueron los lugares donde las condiciones se hicieron propicias para la formación de las primeras estrellas. Dentro de estas nubes, pequeñas fluctuaciones en la densidad hicieron que algunas regiones comenzaran a colapsarse, lo que inició el proceso de formación estelar. A medida que el colapso gravitacional avanzaba, la materia se comprimía y al mismo tiempo se calentaba. La temperatura en el núcleo de estas concentraciones de gas comenzó a aumentar, alcanzando valores suficientes para que se iniciaran las reacciones nucleares. Así, comenzaron a brillar las primeras estrellas. Eran estrellas masivas y brillantes, compuestas principalmente de hidrógeno, que vivieron vidas cortas, pero intensas. Su fusión nuclear generaba energía y eventualmente daba lugar a elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Estas primeras estrellas jugaron un papel crucial en la evolución del universo. No solo emitieron luz, sino que también contribuyeron al enriquecimiento químico del cosmos. Durante sus breves vidas, estas estrellas formaron núcleos de carbono, oxígeno y otros elementos a través de procesos de nucleosíntesis estelar. Cuando llegaron al final de su ciclo de vida, muchas de ellas explotaron en titánicos eventos llamados supernova, dispersando estos nuevos elementos en el espacio circundante. Las explosiones de supernova no solo enriquecieron el medio interestelar con nuevos compuestos, sino que también ayudaron a desencadenar la formación de nuevas nubes de gas y polvo, creando así un ciclo continuo de nacimiento y muerte de estrellas. A través de este proceso, el universo se fue llenando de elementos que son esenciales para la formación de planetas y la vida tal como la conocemos. Con el tiempo, las estrellas y las nubes de gas comenzaron a agruparse en lo que hoy reconocemos como galaxias. Estas vastas colecciones de estrellas, gaseosos y polvo se formaron a partir de la atracción gravitacional de la materia. Se estima que las primeras galaxias comenzaron a surgir aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang, periodos de tiempo que, en escalas humanas, parecen infinitos, pero en la narrativa cósmica son apenas un susurro. Las galaxias comenzaron a danzar en un ballet cósmico, interaccionando entre sí, fusionándose y creando estructuras aún más grandes. Este proceso de agrupación y colisión de galaxias continuó a lo largo de miles de millones de años, dando como resultado el impresionante paisaje galáctico que observamos hoy. Y aunque las primeras galaxias eran rudimentarias, sentaron las bases para la verdadera diversidad que define el universo actual. La creación de estas primeras estrellas y galaxias no solo transformó la oscuridad en luz, sino que sentó las bases para la existencia de planetas y eventualmente de la vida. Sin la radiación y el viento estelar que emanaban de aquellas grandes nubes y estrellas, el segundo capítulo de la historia del universo no podría haber existido. Así, en un rincón del cosmos, un nuevo amanecer se estaba gestando, un amanecer que, en su vasta complejidad, conduce hasta nosotros hoy. Cada estrella que vemos en el cielo nocturno es un eco de esa primera explosión de luz que ocurrió hace miles de millones de años. Mirar el firmamento es, en esencia, mirar hacia atrás en el tiempo, hacia las primeras etapas de formación del cosmos. Es un recordatorio de que todo lo que somos y todo lo que conocemos ha sido producto de un recorrido largo y extraordinario que comenzó con una simple explosión, el Big Bang. Y así, en el corazón de cada estrella, está inscrita la historia del universo mismo. En el vasto y primordial universo, tras el imponente suceso del Big Bang, se establecieron condiciones extremadamente inusuales que marcaron el rumbo de toda existencia. En esos instantes iniciales, el entorno era tan inhóspito y violento que resulta casi inimaginable. Sin embargo, en medio de esa tempestad,
Las cuatro fuerzas fundamentales jugaron un papel decisivo en la formación de la realidad, tal como la conocemos hoy. Estas fuerzas son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Cada una de ellas, con su propia naturaleza única, conformó el tejido del cosmos en su fase más temprana. La gravedad, aunque en sus primeras etapas actuaba de manera diferente a como la entendemos hoy, empezó a ser la primera fuerza que daba forma a la materia. En un universo que se expandía rápidamente, la gravedad se convirtió en la fuerza que comenzó a atraer a las partículas subatómicas. Es fascinante pensar que, a medida que la densidad de energía del universo disminuía, la gravedad empezaba a tener un rol más destacado, agrupando quarks y electrones, orquestando así la formación de los primeros átomos. Imagina, por un momento, cómo esas partículas elementales, bajo la influencia gravitacional, comenzaron a unirse, estableciendo las primeras interacciones que darían paso a estructuras más complejas. A su vez, el electromagnetismo también manifestó su poder en esos primeros momentos. Aunque, en el universo primitivo, el calor extremo impedía que los electrones se unieran a los núcleos atómicos para formar átomos estables, esta fuerza fue clave en el posterior desarrollo de la materia. Cuando la temperatura comenzó a descender, permitiendo a los electrones enlazarse con los núcleos formados por protones y neutrones, el electromagnetismo se convirtió en el arquitecto silencioso de la materia tangible. Así, a través de su influencia, se gestaron los átomos que formarían más tarde las estrellas y galaxias. Paralelamente, la fuerza fuerte hizo su aparición en este caldo cósmico. Esta es la fuerza responsable de mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo de los átomos. En el universo primitivo, donde los quarks se agrupaban para formar partículas más complejas, la fuerza fuerte era esencial para la creación de las primeras instancias de materia. Sin ella, los núcleos atómicos no habrían podido existir, poniendo en jaque la formación misma de todo lo que conocemos. Esta fuerza, detectable solo a escalas subatómicas, proporcionó la cohesión necesaria en un mar caótico de partículas. Por otro lado, la fuerza débil, aunque menos conocida que las otras, jugó un papel fundamental en la nucleosíntesis. Esta fuerza es responsable de ciertos tipos de desintegración nuclear, procesos que fueron vitales en las primeras reacciones nucleares que llenaron el universo con elementos ligeros como el hidrógeno y el helio. En los momentos decisivos de la evolución del universo, esta fuerza ayudó a transformar la materia, permitiendo que se produjeran fusiones nucleares que darían lugar a los primeros núcleos atómicos. Sin la acción de la fuerza débil, muchos de los elementos que hoy son esenciales para la vida no habrían llegado a existir. Al reflexionar sobre estas fuerzas, es asombroso visualizar cómo interactuaron en un escenario donde la masa y la energía estaban en una danza constante. A medida que el universo se expandía y enfriaba, estos cuatro pilares fundamentales comenzaron a influir no solo en la organización de la materia, sino también en cómo esta materia se comportaría en el tiempo venidero. Las interacciones entre estas fuerzas sentaron las bases para la formación de estructuras más complejas, desde las estrellas que brillan en nuestras noches hasta los planetas que orbitan alrededor de ellas. Es importante comprender que estas fuerzas fundamentales no actúan de manera aislada. Más bien, se entrelazan en una compleja red de interacciones que guían el destino del universo. La forma en que la gravedad atrajo a la materia, combinada con el papel estabilizador de la fuerza fuerte y el control del electromagnetismo y la fuerza débil, formaron un sistema altamente interconectado, que eventualmente dio lugar a la formación de galaxias, estrellas y, más tarde, a la vida misma. Así, las fuerzas fundamentales no son solo los cimientos de nuestro universo. Son los hilos invisibles que, desde un comienzo turbulento, han tejido la rica tapicería de todo lo que somos. En esta danza cósmica, cada fuerza tiene su papel, y cada interacción que ocurría en esos primeros momentos es un eco del viaje que aún estamos recorriendo. Mientras exploramos el origen del universo, recordemos que estas fuerzas, en su simplicidad y complejidad, nos conectan a cada uno de nosotros con el vasto y misterioso cosmos que habitamos. A medida que nos adentramos en las profundidades del universo,
nos encontramos con un campo fascinante y en constante evolución: la cosmología. A pesar de lo que hemos aprendido sobre el Big Bang y el origen del universo, muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. ¿Qué ocurrió durante los momentos más iniciales del universo? ¿Qué es la materia oscura y la energía oscura? Estas interrogantes son el motor de futuras investigaciones que prometen desentrañar los secretos mejor guardados del cosmos. La comunidad científica está en la búsqueda activa de respuestas. Proyectos como el telescopio espacial James Webb ya están lanzando una nueva luz sobre los primeros momentos tras el Big Bang, explorando objetos que se formaron cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Con su capacidad para observar longitudes de onda cercanas al infrarrojo, el telescopio nos permite ver a través de nubes de polvo cósmico y detectar la luz de las estrellas más antiguas. Lo que aprendamos de estas observaciones no solo nos dará pistas sobre la formación de las primeras galaxias, sino que también nos ayudará a comprender las condiciones extremas presentes en esos primeros momentos. Pero el James Webb no es el único explorador del universo. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea, que está programada para lanzarse pronto, buscará mapear la estructura del universo en gran escala. Al estudiar la distribución de materia oscura y la influencia de la energía oscura, Euclid tiene el potencial de cambiar por completo nuestra comprensión de la expansión cósmica. La clave aquí es entender cómo estas fuerzas invisibles afectan la creación y evolución del universo. A medida que profundizamos más en nuestra investigación, también hay una creciente necesidad de estudiar la inflación cósmica, un fenómeno que teóricamente ocurrió en el momento del Big Bang. Este proceso de expansión exponencial podría haber sido responsable de la homogeneidad del universo que observamos hoy. Experimentos en curso, como el satélite de fondo cósmico Planck, están recopilando datos que, si se interpretan correctamente, podrían confirmar o refutar varias teorías sobre la inflación y sus implicaciones. Además, no debemos olvidar el papel crucial de la simulación por computadora en la cosmología moderna. Estos modelos virtuales nos permiten recrear las condiciones del universo primitivo y explorar qué habría pasado bajo diferentes escenarios. Gracias a estas simulaciones, podemos experimentar con variables como la densidad de materia y la naturaleza de la energía oscura. Las conclusiones que se extraigan de estos experimentos aumentarán nuestra comprensión sobre cómo se organizaron las galaxias y los cúmulos de galaxias a lo largo del tiempo. Mientras tanto, la física de partículas sigue su propia búsqueda de respuestas. En el Gran Colisionador de Hadrones, los científicos están intentando descubrir si existen partículas aún no detectadas que puedan ofrecer explicaciones sobre la materia oscura. ¿Podrían ser estas partículas la clave para desbloquear los misterios que rodean a nuestra comprensión del universo? Cada colisión en este acelerador ofrece una ventana al pasado, y tal vez a las formas en que la materia y la energía interaccionaban poco después del Big Bang. El futuro parece prometedor, pero también está marcado por retos significativos. La cosmología está repleta de enigmas, y mientras más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto nos queda por descubrir. Encontrar respuestas a preguntas como las que hemos mencionado no solo cambiará nuestro entendimiento del universo, sino que también redefinirá nuestra posición en él. Sin embargo, cada nueva misión y cada nuevo descubrimiento es un paso más hacia la inmensidad del conocimiento. Así, mientras observamos el vasto cielo estrellado, se abre ante nosotros un horizonte de exploraciones sin fin en la noche galáctica. La búsqueda de respuestas a las preguntas que nos intrigaron durante milenios no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un viaje hacia lo desconocido. Cada misión científica nos recuerda que, aunque hemos venido lejos, el verdadero universo aún está por desvelarse. Aún hay muchas historias escondidas en las estrellas, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a nuestra historia compartida con el cosmos. A medida que reflexionamos sobre el universo y su origen,
nos encontramos ante un vasto océano de preguntas y maravillas. El Big Bang, instante inicial que dio vida a todo lo que conocemos, no solo marcó el comienzo del espacio y el tiempo, sino que también nos ofrece un vistazo a las condiciones extremas que preceden la formación de nuestras galaxias y, por ende, de nuestro propio hogar, la Tierra. Imaginemos por un momento ese momento caótico y brillante, donde la materia y la energía se entrelazaban en una danza frenética. La densidad era tan alta que formaba un mar de partículas subatómicas, un universo primordial en el que reinaban temperaturas inimaginables. En esos primeros instantes, el universo era un lugar hostil y en constante transformación, donde cada segundo representaba un cambio fundamental en su naturaleza. Los procesos de nucleosíntesis primordial, que eventualmente dieron origen a los primeros átomos de hidrógeno y helio, fueron los cimientos mismos de la química que, más tarde, formaría las estrellas y planetas. Pero, más allá de la simple descripción de estos procesos físicos, nos enfrentamos a una cuestión más profunda. ¿Qué significa para nosotros entender el origen de todo esto? Al contemplar el origen del universo y sus condiciones extremas, podemos sentirnos como parte de una historia cósmica mucho más amplia. Esta historia no es solo sobre elementos y reacciones, sino sobre la existencia de la vida misma, sobre nuestras raíces, que están estrechamente entrelazadas con el cosmos. Cada átomo que compone nuestros cuerpos fue forjado en las estrellas, en un ciclo interminable de creación y destrucción, que ha llevado miles de millones de años. La comprensión del Big Bang y lo que siguió a continuación nos invita a apreciar la magnitud de nuestro lugar en el vasto tejido del universo. Aunque somos solo una minúscula fracción de su historia, cada ser humano en este planeta porta dentro de sí los ecos de aquella explosión inicial. En cada respiración, en cada latido, llevamos la esencia de aquel momento primordial. Es fascinante pensar que, a raíz de las condiciones extremas que experimentó el universo, podemos ahora observar, preguntarnos y aprender sobre nuestro entorno. Es aprender sobre nuestro entorno. Los grandes telescopios, hoy herramientas de nuestra curiosidad, nos permiten mirar hacia atrás en el tiempo, adentrándonos en los misterios del cosmos. Cada imagen que vemos, cada partícula que descubrimos, nos acerca más a la verdad de nuestro origen y a la exploración de nuestro futuro. Esta búsqueda no solo es científica, es filosófica. Nos invita a cuestionar no solo cómo comenzó todo, sino también cuál es nuestro propósito dentro de esta vasta inmensidad. La existencia de vida, la capacidad de razonar y de maravillarnos ante el universo, nos hace reflexionar sobre nuestra conexión con lo divino, nuestra relación con los demás seres que habitan la Tierra y en última instancia con el espacio que nos rodea. Así, al finalizar esta travesía de descubrimiento sobre el Big Bang, se nos recuerda la belleza de ser partícipes de esta historia cósmica. Somos los herederos de un proceso que comenzó hace 13.8 mil millones de años, y cada uno de nosotros juega un papel en el relato interminable del universo. Es un recordatorio de que, aunque el cosmos puede parecer vasto e impasible, nuestras vidas tienen un significado intrínseco y están conectadas con todo lo que nos rodea. Si este viaje a través del espacio y el tiempo te ha inspirado, te invitamos a que sigas explorando junto a nosotros. No olvides dar un me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos del universo. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, y juntos podemos seguir maravillándonos ante la inmensidad de lo desconocido.